tenemos en la mesa de radio al alcalde de Buenavista del Norte, Antonio González Fortes. Alcalde, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Buenas tardes, pues bien. Bien, bueno, bien dentro de lo que cabe, en el sentido de que, por lo que antes hablábamos en la entrevista con José Heriberto, que podía saludarlo también ahí en el vestíbulo, la situación económica en los ayuntamientos complicada. En el caso de Buenavista, incluso un ayuntamiento que tiene deuda viva importante todavía por pagar, y con este acuerdo que el Ministerio de Hacienda otorga a los ayuntamientos de solo 5.000 millones para 2 años y no dejarlos utilizar, que no es el caso vuestro, los superávits, pues la situación es complicada, ¿no? Sí, es bastante comprometida, ¿no? Yo creo que toda la planificación que uno tenía a principio de legislatura saltó por los aires en marzo, y a partir de ahora empieza otro escenario que, bueno, yo no tengo ganas de utilizar términos belicistas, pero bueno, que en muchos sentidos se nos parece muchísimo a lo que ya gestionamos en el año 2011, donde cada recurso tiene que ser mirado con lupa, nada se puede gestionar a la ligera, y donde, claro, sobre todo en este año 2020, donde ya trabajamos 2 meses y medio, digamos, a un ritmo completamente diferente, pues ya eso de por sí nos implica tener problemas. Yo pienso que hay una cuestión de injusticia absolutamente que se está haciendo con los ayuntamientos, y que tiene que ver con la filosofía precisamente de la que se habla, de los acuerdos alcanzados, por ejemplo, el acuerdo alcanzado durante esta pasada madrugada, que se habla de hacer algo radicalmente diferente a lo que se hizo en 2011, y sin embargo la ley que nos sigue amparando a los ayuntamientos y que sigue marcando los designios de nuestras decisiones es una ley que es hija de esa época, con lo cual, cuando hablamos de estabilidad, cuando hablamos de superávit, cuando hablamos de techo de gasto, cuando hablamos de todo eso, estamos hablando del marco que marcó esa crisis. Si se quiere hacer volar por los aires ese marco, yo creo que toca irremediablemente derogar esa ley y empezar a hablar en otros términos. Y después hay una cuestión que tiene que ver, bueno, yo pienso que especialmente con los ayuntamientos con las características como el de Buenavista, pero que en el fondo es con todos los ayuntamientos. No puede ser que se nos deje abandonados a la suerte de lo que hayamos podido ahorrar durante estos años, además años que han sido de recuperación en muchos casos. Yo creo que lo mismo que se ha provisto de un fondo a las comunidades autónomas, lo mismo que se ha hablado con los cabildos para proveer ese fondo, yo creo que toca también que los ayuntamientos se provea un fondo para paliar la falta de ingresos. Y en el año 2021 ya podremos nosotros presupuestar de alguna manera, también hacer una disposición de fondos para paliar algunos desajustes, sobre todo porque vamos a llegar a los finales de año, vamos a llegar a esas planificaciones del año que viene sin posibilidad siquiera de planificar que los ayuntamientos sigan funcionando. Ya no es de hacer más cosas o menos cosas, sino de que lo que es la institución pues funcione debidamente. Esos son los fondos de libre disposición, que es lo que se ha puesto, digamos que el bloque de financiación canario es lo que compromete, que es la recaudación que ha caído. Yo creo que no hace falta hacer ningún análisis pormenorizado, y por lo tanto lo que toca es sentarse con los ayuntamientos y darles las mismas herramientas que se están hablando de dar para el resto de administraciones. No podría ocurrir, yo se lo preguntaba antes también a José Heriberto, Antonio, no podría ocurrir, tal vez nos estamos, en fin, precipitando, en el sentido, se producía un acuerdo de madrugada en Europa para ayudar a los países más perjudicados por esta crisis sanitaria, entre ellos España, Italia, Portugal, pero la mitad, un poquito más de la mitad va a ser, por lo menos en el caso de España, de los 140.000 millones que va a recibir, un poquito más de la mitad, unos 72.000 van a ser a fondo perdido, en plan subsidio, o para que nos entienda la gente, como una donación, vamos a decir, o una subvención, pero en fin, subsidio, así se llama técnicamente, y los otros 68.000 sí van a ser
devolver, con exigencias también que pide Europa de ciertas medidas que deben de tomar los gobiernos. En la medida, en la proporción de ese 50, 51 o 52%, ¿no debería el gobierno de España también, o a lo mejor lo está pensando el gobierno de España, aplicar eso a los ayuntamientos, el que haya una partida de dinero proporcional al número de habitantes, a ciertos parámetros económicos, etcétera, a fondo perdido? Es un poco de lo que estamos hablando. Sí, pero digo que a lo mejor podría ocurrir si aplicamos lo que ocurría anoche en Europa, ¿no? Sí, pero es que por eso, pero además es que esa idea se puso encima de la mesa desde el primer momento de manera informal por parte del gobierno de Canarias y sin embargo ha avanzado el tiempo y sigue sin proveerse de esa herramienta. Yo creo que esa herramienta es básica y yo creo que por propia solidaridad, lo que yo no entiendo o a lo que asisto prácticamente desolado es como van pasando los días, las semanas, los meses y sin embargo a los ayuntamientos se nos ha abandonado en esta idea y realmente el resto de administraciones vemos como no hacen sino insistir en esa idea. Precisamente una de las razones que bloqueaba este acuerdo en Europa era precisamente ese, ¿no? El tema de que se entendieran cuáles eran las particularidades del Estado y que no se hablara de endeudamiento puro y duro, que era ahogar más al Estado, ¿no? Entonces, entiendo que el Estado debería hacer el mismo ejercicio con los ayuntamientos. Por supuesto, yo sí pienso, y en esto soy bastante cauteloso, es decir, con todos los controles posibles, con todos los parámetros de control que el gobierno exija, obviamente, para que nadie exija más dinero del que realmente necesita, porque estamos hablando de necesidades y no estamos hablando de dinero por tenerlo en la cuenta, ¿no? Con unos parámetros bien definidos, con un control bastante exhaustivo, pero que obviamente la herramienta exista, pues no sé, a modo de fondo perdido, a modo de póliza de crédito sin tener, digamos, o con una devolución pues bastante laxa en condiciones muy favorables, pues no sé, yo creo que herramientas hay sobre la mesa. Yo creo que los técnicos de Hacienda también son bastante conscientes de cuáles pueden ser las medidas y saben perfectamente, porque han trabajado muchísimo con todas las administraciones, saben cuáles son las necesidades también de todas las administraciones, pero está claro que lo que no se puede hacer es decirle a los ayuntamientos, tiren ustedes de sus recursos, además con las mismas reglas del juego, hablando de déficit, hablando de regla de gasto, hablando de todas esas cosas que realmente se dice por activa y por pasiva que se quiere abandonar. No tiene ningún sentido. Ya a nivel de coherencia en el discurso no tiene ningún sentido. Uh-huh. Alcalde, vamos a hablar de Buenavista, de tu municipio. El Barranco de Masca. Se recibía a vecinos el otro día, pero sigue sin fecha de reapertura. ¿Tú crees, al margen de preguntarte cuándo crees que será la fecha de reapertura o qué falta para ello, crees que puede incidir económicamente positivamente en el municipio en estos meses de verano, si se produjera esa reapertura, me refiero? Por supuesto, eso es una herramienta más que tenemos, un atractivo turístico en nuestro municipio y por supuesto que redundaría en la mejora económica. En todo el planteamiento que nosotros hacemos de la recuperación empresarial, desde el principio de las fases de desescalada, nosotros miramos con preocupación al caserío de Masca y miramos con preocupación porque el caserío de Masca vive a una velocidad completamente diferente a la del resto del municipio. Porque obviamente también las necesidades de esas empresas están habituadas pues precisamente a esa velocidad que es completamente diferente y que muchas veces se escapa a la acción mayoritaria que realiza el ayuntamiento. Por lo tanto, las ayudas que el ayuntamiento pone en marcha para el empresariado local, quizás para Masca, son insuficientes.
Entonces, obviamente, yo creo que los establecimientos de Masca, aquellos que han decidido abrir sus puertas, casi todos son establecimientos de restauración, han abierto pues con productos diferentes, atendiendo, por supuesto, al turismo que ya empieza a llegar. Y por supuesto que la apertura del barranco ayudaría. Después la apertura del barranco se quiere hacer con un planteamiento en el cual forme parte también, digamos que funcione un poco diferente a como ha venido funcionando hasta ahora y digamos que todo ese pasaje que va saliendo desde el embarcadero de la playa de Masca, que vamos a gestionar nosotros directamente y que va a generar ya de por sí unos ingresos, pero también que la mitad de ese pasaje se dirige hacia Punta de Teno, que era una situación que no se estaba dando. Con lo cual, obviamente, dirigir, ya de hecho, la visita de los vecinos y vecinas de Masca del otro día se hizo la salida por Punta de Teno porque ellos mismos lo pidieron. Bueno, lo exigieron que fuera así. Ellos, como vecinos y vecinas de Buenavista del Norte, querían hacer el circuito que Buenavista tiene diseñado y en efecto la propia consejera también lo podía corroborar, que el paseo es muchísimo más espectacular. Porque había disparidad de criterios en el recorrido en cuanto al del ayuntamiento y al del cabildo. Básicamente lo que se plantea desde el cabildo es la salida más corta, que es hacia el muelle de los Gigantes, y obviamente el ayuntamiento de aquí siempre lo que ha promulgado desde el grupo de gobierno actual es decir que bueno, que nosotros gestionamos el embarcadero y dentro de esa gestión exigiremos que el 50% del pasaje que salga se establezca un cupo para que se dirija hacia Punta de Teno. El otro 50% se podrá dirigir también obligatoriamente hacia los Gigantes, o sea que tampoco va a haber ningún tipo de preferencia en este sentido hacia Punta de Teno, pero obviamente esa no es la situación normal que se daba en el Barranco de Masca, donde vamos, el 90 o el 95% del pasaje salía hacia los Gigantes, con lo cual nosotros creemos que poniendo en marcha esta infraestructura, que no es más que un paseo por el barranco hasta la llegada a la playa, la apertura del barranco sí que va a redundar en un crecimiento, en una recuperación económica y una actividad económica diferente para el municipio de Buenavista. La agricultura, el Parque Rural de Teno. El otro día se celebraba una reunión, hace poco más de 4 o 5 días, con los ganaderos del Parque Rural, con el consejero de Agricultura del Cabildo, donde estaba el alcalde Antonio González Fortes presente, ¿no? Sí, tuvimos una reunión en el Parque Rural de Teno, una reunión bastante, desde nuestro punto de vista, importante. Llevamos detrás de esta reunión desde el mes de diciembre del año pasado. Es verdad que estaba planificada para el mes de marzo. Y bueno, todos entendemos las razones que la llevaron a aplazarse, pero es una reunión muy importante porque, bueno, el Parque Rural de Teno no deja de ser una figura de protección ambiental, de coexistencia entre labores tradicionales de ganadería, agricultura y también esa labor de conservación medioambiental, y depende de la Consejería de Medio Natural en este caso. Y bueno, los ganaderos sí que tenían una serie de problemas con alguna especie en concreto, y bueno, nosotros creímos que la mejor manera de abordar este tema pues era sentar en la misma mesa pues tanto al consejero de Agricultura, Ganadería, que está desarrollando un trabajo muy cercano, muy cercano a la comarca, al municipio, también con los dirigentes del Parque Rural de Teno, y que los ganaderos también nos vinieran a explicar de primera mano cuál era esa problemática que estaba existiendo. La reunión se celebró, se trataron diversas cuestiones, repoblaciones también, algunas que tienen que ver, que digamos que de alguna manera tocan con rutas de tránsito del propio ganado, que también yo creo que dentro de esa coexistencia ineludible pues tiene que también consensuarse todos esos trabajos, y la verdad que la reunión como punto de partida fue bastante fructífera. Es verdad que es un problema complejo porque, bueno, al final estamos hablando de épocas de cría del ganado, un problema concreto en unos meses concretos que existen en este caso con los cuervos, con colonias de cuervos.
Pero bueno, yo creo que la predisposición que ha mostrado el Cabildo de Tenerife en este caso, tanto del área de medio natural como, por supuesto, no me canso de destacar del trabajo que se está llevando a cabo por parte del consejero Javier Parrilla en Agricultura y Ganadería, pues yo creo que al final caminaremos dando pasitos hacia la solución y al final lo que queremos todos, ¿no? Que se siga recuperando, que el Parque Rural de Teno sea un ejemplo de recuperación medioambiental, de coexistencia de flora, fauna, geología muy importante, pero obviamente que eso conviva con las prácticas tradicionales, en este caso muy importante, que es la ganadería de Teno. Porque además días antes el propio Parrilla, el propio consejero de Agricultura, visitaba también el municipio con unas propuestas que ustedes, desde el grupo de gobierno que presides, le planteaban al Cabildo, por ejemplo, en relación con el mercado del agricultor, el problema del agua en Daute, Isla Baja, las reservas marinas de Punta de Teno y bueno, ahí ustedes tenían como la tarea bien hecha, ¿no? Sí, yo creo que es una tarea. Lo han trasladado también a nosotros, a los medios de comunicación, y lo hemos publicado. Sí, pero porque entendemos que al final también tiene que haber una labor de divulgación. Todas estas propuestas que se le trasladaron al consejero de Agricultura son propuestas sociales, al final son demandas de la ciudadanía, en este caso de estos sectores de Buenavista del Norte, ¿no? Y yo creo que el consejero también fue muy certero a la hora de elegir los lugares y hacer una visita integral con tranquilidad tocando todos los sectores, pues ese punto de venta directa, empezando por el mercado, luego pues visitando una de las infraestructuras más importantes de la isla, en este caso la más grande, la más antigua, como es la balsa de Taco, donde pudimos... Una pregunta, alcalde. ¿El mercado del agricultor en la Plaza de los Remedios, en la plaza principal del pueblo, sigue abriéndose? O sea, ¿se está abriendo de 8:30 a 2 los sábados? Sí. Quiero decir que no se ha cerrado por el tema de la COVID-19 y esto. No, bueno, se cerró en su momento, vamos. Pero el mercado, lo que se ha potenciado durante el trabajo que se ha hecho durante todo el tema COVID es, hubo incluso una polémica en redes sociales y demás, porque es verdad que a ellos les coincide la declaración del estado de alarma con el mercado abierto. Entonces ya incluso se habían tomado una serie de medidas, de distancias y demás, que nadie exigía, que simplemente eran recomendaciones y ellos ya las estaban teniendo. Entonces, es verdad que la primera semana de la declaración del estado de alarma se permite abrir supermercados, se permite desde el Cabildo del Gobierno de Canarias, se nos insta a abrir los puntos de venta directos de agricultores y ganaderos y pescadería también. Y nosotros lo hacemos. Es verdad que eso no es entendido por algunos sectores de la población que estiman que no fue una medida muy, muy certera. Pero bueno, nosotros lo hicimos con todas las garantías, además haciendo consulta a su delegación del gobierno, con la vigilancia de Policía Local, Guardia Civil y sin ningún tipo de incidente al respecto. Es verdad que después se sacan otro tipo de instrucciones por parte de su delegación del gobierno, se llega a otro tipo de acuerdo y ya en lo que nos centramos en esa divulgación de que los ganaderos, de que los agricultores hicieran llegar esa labor de divulgación para hacer llegar el producto a casa, que funciona y se mantiene bastante bien. Además es un producto que sigue funcionando, con lo cual se ha incrementado la venta de estas personas. Pero una vez empiezan las fases en las que ya se permite la apertura de estos establecimientos, el mercado decide abrir de nuevo y sigue en marcha. Y bueno, el consejero estuvo allí, vio cómo se estaban tomando las medidas, colaboración con el ayuntamiento, por supuesto, en el diseño también, junto con el resto de empresas, pues ellos también tienen pues esa cartelería, marcando distancias y demás. Y el consejero pues empezó su visita allí, pudo ver de primera mano cómo están funcionando los puestos, hablar con los diferentes agricultores, agricultoras y ver un poco cómo, además les trasladaron precisamente eso, ¿no? El tema de que se ayude muchas veces a esos pequeños mercados, que muchas veces se enfocan las ayudas o los planes de subvención, de desarrollo y demás hacia grandes montantes, precisamente por aunar esfuerzos y demás, y eso de alguna manera deja de lado a esas pequeñas instalaciones.
Pero luego continuamos con la visita. Nosotros recibimos con muchísimo agrado el interés que tiene también el consejero en la Reserva Marina, en visitar Punta de Teno, estar allí, en poner la capital, digamos, de la Reserva Marina en Buenavista del Norte, ese centro de interpretación de la reserva que se quede allí, estimular también el que el gobierno de Canarias de alguna manera obtenga la adscripción definitiva del embarcadero en Punta de Teno, que va a ser la puerta que nos va a permitir poder invertir en ese embarcadero y poder arreglarlo. Son muchas cosas, y finalizando obviamente en las medianías, precisamente en esa visita a la ganadería de la zona. Oye, has dicho algo, Antonio, que sin duda, súper importante, el que la Reserva Marina de Punta de Teno prácticamente, lo has dicho, está considerada como la principal de la isla. Bueno, en extensión quizás la de Anaga sería más importante, pero sí es verdad que la de Punta de Teno, por el lugar en el que se encuentra, va a representar una diversificación importante del producto, sobre todo, no solamente del producto pesquero, sino también del producto turístico. Hay que entender que son comarcas diferentes. Muy cercanas también. Claro, pero nuestra comarca sí que está más íntimamente ligada a eso, al mar, al producto de cercanía, a ese turismo también en la naturaleza, ¿no? Cuando uno va también al Hierro, por ejemplo, que es el ejemplo que uno tiene en la cabeza sobre el tema de las reservas de interés pesquero, pues se parece aquello muchísimo más a un sitio como pudiera ser la Punta de Teno o Buenavista del Norte, o incluso Los Silos, porque aunque no esté la reserva allí, también se va a ver beneficiado Los Silos, Garachico, que a un sitio como pudiera ser otro embarcadero, un puerto como el de Santa Cruz o ese tipo de instalaciones, ¿no? Mira, una cosa, ¿cómo se conjuga la Reserva Marina, el interés pesquero, que además el propio consejero de Agricultura lo señalaba en esa visita, y tú lo has dicho antes, que esas reservas marinas son importantísimas para la diversidad, para la biodiversidad y para el sostenimiento de la pesca? ¿Y cómo se conjuga esto? Lo pregunto desde la ignorancia, con el que los pescadores suministren, porque estamos hablando de más de 600 familias que dependen del sector, entiendo que a nivel insular, ¿no? A nivel insular. Ahora nos dirás tú cuántas en tu zona, en el municipio, pero ¿cómo se conjuga eso con que se coja pescado? Y luego lo de la pesca furtiva, que se está persiguiendo mucho y que se han puesto desde el Cabildo y desde el Gobierno de Canarias más multas y más control, e incluso a través de drones, etcétera. Bueno, la reserva en sí misma va a significar... Una respuesta un poco didáctica, ¿eh? Bueno, pero es que la reserva en sí misma va a significar una regularización de toda la zona. Entonces, una regulación, y por lo tanto va a aumentar la vigilancia. O sea, la pesca furtiva en los ámbitos de la reserva van a ser testimoniales. Obviamente, yo te voy a poner un ejemplo de otra cosa completamente diferente, pero mira, con la fase 1 creo que fue que se permitió, en la segunda semana de fase 1 se permitió la pesca como actividad autorizada, pero obviamente para ir a hacer pesca tenías que tener el carnet de pesca. Entonces, la cantidad de carnets de pesca que nosotros tramitamos en el ayuntamiento de gente que normalmente iba a pescar pero que no tenía esa consideración, pues fue alucinante. Entonces, no tenían el carnet. No tenían el carnet, básicamente. Pero porque era gente que iba con su caña y echaba ahí un par de horas y fuera. Entonces, claro, obviamente, para justificar una salida de la vivienda con una caña tenías que tener una acreditación. Sí. Entonces, yo entiendo que la puesta en marcha de la propia reserva va a ser un poco lo mismo. Es decir, ya va a imponer una serie de medidas y una serie de vigilancias que va a hacer que la pesca furtiva, tal y como se viene desarrollando, no pueda desarrollarse. Y después en Buenavista es verdad que lo que es pesca profesional, tenemos muy pocas familias, 3, 4 familias de la pesca
profesional. Solamente, pero sí es verdad que tenemos un montón de familias que obviamente tienen ese contacto con la mar, que tienen esa actividad como segunda actividad a través de la pesca deportiva y demás. Y nosotros no tenemos ninguna duda, y así pasó en el Hierro también, en la Restinga, por la experiencia que nos transmiten desde la propia cofradía de la Restinga, de que todas esas personas vinculadas al mar de una manera indirecta, cuando realmente ofrezca unas posibilidades reales de ser un negocio rentable, porque al final son personas autónomas que tienen un montón de gastos, porque bueno, los barcos, además, las condiciones de las embarcaciones y demás. Pero cuando esa actividad se convierte en una actividad rentable y el producto que realmente ellos están sacando de la mar es un producto que lo tienen vendido incluso antes de sacarlo, pues obviamente ese número va a aumentar. Yo creo que es una vieja aspiración del municipio recuperar la tradición barquera, vamos a decirlo así, la tradición barquera que existía en Buenavista. Yo, vinculado familiarmente con ella también, mi abuelo era barquero, la familia de mi madre es toda barquera, y obviamente la playa que yo conocí de pequeñito, pues nada tiene que ver con lo actual. Entonces, todos, digamos que en el pueblo tenemos ese recuerdo y tenemos esa aspiración. Será o no será de una manera diferente, pero yo no tengo ninguna duda, y bueno, y todos los profesionales no tienen ninguna duda, de que la puesta en marcha de la reserva no solamente será un espaldarazo para las personas que ya desarrollan su trabajo de manera profesional, sino para aquellos que están vinculados puedan darse de alta y dedicarse profesionalmente a ello. Bueno, se nos van a quedar muchas cosas, obviamente, sin poder tratar. Nos quedan unos 5 o 6 minutitos de entrevista, pero es que, bueno, al margen de iniciativas de fomento de empleo, también algunas iniciativas culturales. Han estado ustedes también ahí junto a los hilos, están con Factoría de Cuentos, que entrevistábamos el otro día a Ernesto Rodríguez Abad. Celebraban un ciclo de cine de autor, estoy hablando de cultura. En empleo, el ayuntamiento también recibía a finales del mes pasado una subvención de 147.000 euros para mejorar la eficiencia energética de la piscina municipal. Hay muchas cosas que sin duda hay que hablar, pero es que, bueno, ya en septiembre volveremos al ataque contigo, pero por no salirnos de la agricultura, de la costa, obviamente Buenavista le presta una importancia fundamental, tanto a la agricultura, a la ganadería, con respecto al Parque Rural de Teno también, a la pesca, y bueno, precisamente este domingo, que lo publicábamos hoy, también concienciación medioambiental con actividades de limpieza de la costa, ¿no? Y suelta de aves. Sí, eso es una iniciativa que se hace además a través de participación ciudadana, porque conjunto con la Asociación Vecinal Obsidiana, que es quien propone este tipo de iniciativas, y luego obviamente se le da, digamos, desde el ayuntamiento, pues se le da un espaldarazo y además se le da una organización y demás. Hay un proyecto que se está trabajando desde el grupo de gobierno, que es el de ser también un parque geológico, ¿no? Aparte bueno, un geoparque, ¿no? Es verdad que esta figura es una figura de protección, es un reconocimiento de la UNESCO que se ha desarrollado en otros lugares, como el Hierro, por ejemplo, después de la erupción del volcán de la Restinga. Y nosotros aspirábamos yo creo que estamos en una zona geológica muy, muy, muy interesante. Macizo de Teno, Isla Baja estamos hablando al final de formaciones geológicas. Pero bueno, nosotros quisimos darle un enfoque, también asesorados por la Fundación Teleforo Bravo, diferente, ¿no? Hacerlo más que desde ese reconocimiento de la UNESCO hacia abajo, precisamente todo lo contrario. Es decir, esa divulgación, ese reconocimiento, esa labor de que el pueblo sepa perfectamente y reconocer
la cantidad de recursos geológicos que tenemos como base de todo lo demás, Montaña de Taco, Isla Baja, Valle del Palmar, Macizo de Teno, todas esas formaciones, reconocer la riqueza que entraña, disponer de ello como recurso social, como recurso también turístico, como recurso de protección también, y a partir de ahí ir montando esa aspiración de que hay otras experiencias donde ha sido la propia UNESCO, sin necesidad de promulgar nada, la que de oficio ha designado estos lugares precisamente por el reconocimiento social que tienen estas formaciones geológicas. Aspiramos a eso, aprovechamos para hacer esa suelta de crías de cernícalo y para hacer una limpieza junto también con los menores del centro de la Montañeta, que acudieron también y nos ayudaron. Y pasar un domingo con bastante calor, pero un domingo donde además desarrollamos una labor de limpieza muy, muy, muy importante. Bueno, se nos metía ahí la sintonía de entrada a pecho descubierto. Esas cosas ocurren en el directo. No pasa nada, Gemma Linares, son las cosas del directo, a veces ocurren. Ya estamos en el final de esta entrevista y del programa. Lo dicho, hay muchas cosas que se nos han quedado ahí, pero bueno, tiempo habrá. También en septiembre, que antes de invitarte a ti de nuevo, invitaremos o bien a tu concejala Vanessa Martín Évora o a Esteban Lorenzo, que tienen siempre muchas cosas que contarnos también de sus áreas, así como de Ángeles González, la primera teniente de alcalde, que gobierna, es miembro de Coalición Canaria, gobierna en pacto con tu partido, con Si Se Puede. Antonio, feliz verano. Igualmente. Dentro de lo que cabe, dentro del trabajo y la responsabilidad, pero bueno, a disfrutarlo también. Sí, muchas gracias. Igualmente a todos y nada, vamos a descansar de una manera responsable. Que yo creo que descanso activo, que se llama, ¿no? Sí, descanso activo. Y sobre todo responsable porque tenemos que cohabitar con esta situación. Tenemos que ser muy, 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 muy responsables. Oye, por cierto, ¿cómo ves tú? Bueno, ya antes lo hablaba Berto también. Yo lo veo así también. Relajamiento en la población con el coronavirus. Muchísimo. Yo creo que, bueno, empecemos por nosotros. Creo que hemos lanzado quizás el mensaje equivocado. Y no es que había menos intensidad precisamente por la cantidad de distanciamiento social que se había impuesto. La enfermedad no había desaparecido y yo creo que hay que estar muy pendientes pues para que no nos enfermemos. Ya no vamos a hablar ni de economía ni de nada, sí. Para que no nos enfermemos. Que es lo más importante. Sí. Así es. Bueno, despedimos a Antonio González Fortes, alcalde de Buenavista del Norte.